Para seguir amenizando tu noche, te invito a la cabina de Altavoz Radio para escuchar a Rita Abreu en Mucho Más que Dos con el tema Maternidad. Nuevas representaciones en la literatura, con Heréndira Guzmán, divulgadora en el Fondo de Cultura Económica. Que sigan las reflexiones, la música y la poesía en altas horas. Ya está aquí, ya está aquí. Y le queremos agradecer a Heréndira Guzmán su visita aquí presencial a la cabina de Mucho Más que Dos. ¿Cómo estás, Heréndira? Muy bien, Rita. Muchísimas gracias. Encantadísimos de tenerte. Y ya veo que tu cargamento de libros hoy es importante, interesante. Hablaremos de maternidades, nuevas representaciones en la literatura. Todavía hablaremos de maternidades, aprovechando que todavía estamos en mayo, sí, ya casi cerrando el mes, pero siempre es importante seguir hablando de maternidades, sobre todo en este mes, que es importante ponerlas sobre la mesa. Pues escuchamos la lectura. Perfecto. El lobo estaba muy orgulloso de su plan. Era la viva imagen de mamá cabra, y aún faltaban horas para que ella regresara de hacer las compras. En cuanto los 7 cabritos le abrieran la puerta, entraría en la casa y gritaría fuerte: ¡ajá! Gruñiría un poco, enseñaría los dientes y después los pescaría y devoraría uno tras otro. Te cuento, Rita, es un libro que se llama Los siete tremendos cabritos y es una reescritura, un reencuentro con un cuento clásico de los Grimm. Recordemos que la literatura de los Grimm en realidad es cuentos recopilados de la literatura oral y históricamente la literatura oral lo que ha hecho ha sido transmitir conocimientos. Entonces muchas veces tenemos estas ediciones comentadas de los Grimm porque tenemos estas representaciones de qué era lo que querían decir. Muchas veces, no sé si tengas tú, Rita, o nuestra audiencia en mente el cuento clásico en donde se llama El lobo y los 7 cabritos, en donde la mamá cabra sale, les dice: no le abran la puerta a nadie, por favor. Ellos le prometen que se van a portar bien, que no lo van a hacer, y llega el lobo y les toca la puerta y entonces ellos le ponen varias pruebas para ver si sí es su mamá, porque el lobo llega haciéndose pasar por la mamá y bueno, al principio falla en todas esas pruebas, pero va encontrando la forma de que los cabritos piensen que es la mamá hasta que le abren la puerta y él termina pues entrando. Ellos se esconden, pero él los busca y uno por uno se los va comiendo. Y entonces ahí ¿Ese es el original? Ese es el original. Ajá. Y un poco la moraleja era, bueno, pues es que los niños no le tienen que abrir la puerta a los desconocidos, uno nunca sabe, ¿no? Pero entonces tenemos este autor que es Sebastián Meschenmosa, que retoma este cuento clásico y dice, bueno, vamos a ver cómo ha cambiado nuestra sociedad en estos días. Y entonces lo que hace es que él disfraza al lobo de la madre. Y entonces te voy a mostrar por acá, Rita, cuando entra el lobo a la casa y grita: ajá, como él había planeado en sus ilusiones, ¿no? Pero resulta que cuando se da cuenta, la casa es un desastre porque tener a 7 pequeños cabritos no es nada fácil. Entonces el lobo lo que hace es empezar a limpiar por aquí, por ahí, y mientras él limpia una parte, por allá están los cabritos haciendo otro de relajo, total que nunca termina. Y entonces haré un paréntesis, pensemos que Sebastián Meschenmosa en estas ilustraciones que son muy cargadas siempre nos esconde por aquí, por ahí a los pequeños cabritos y no nada más a los pequeños. Por allá andan, ellos por allá andan. Exactamente, y no nada más nos esconde 7 cabritos, sino que también nos esconde 7 ratoncitos y entonces también es un reto para las y los lectores ver dónde encuentra a estos personajes y es muy curioso porque en alguna ocasión nos comentaba Sebastián que en una de las ilustraciones hay de hecho 8 ratoncitos porque escondió uno también que no se acordó dónde lo puso y cuando lo buscó ya no lo encontró, entonces tuvo que dibujar otro. Qué simpático eso. Sí, es muy interesante. También pensemos, ampliando este paréntesis, que los libros álbum son como la primera pinacoteca de nuestras infancias. Entonces es muy importante pensar qué tipo de alimentación queremos dar a esa pinacoteca, a ese pequeño museo que le estamos otorgando a las infancias. Y en ese sentido siempre es bien importante poner mucha atención a las ilustraciones, que es lo que estamos fortaleciendo, ¿no? Y bueno, lobo
va a cualquier parte de la casa y está hecha lo mismo, porque pues de verdad no es fácil tener a 7 cabritos en casa. Y entonces tenemos este personaje que, trasvestido un poco, pasa a ser esa figura materna, que durante muchos años fue la figura materna la que se hacía cargo de las labores domésticas, muchas veces no remunerada, y qué difícil es, ¿no? Y entonces, claro, tenemos este Sebastián Meschenmosa que nos dice, bueno, pues si el lobo quería hacerse pasar por la mamá, pues que se haga pasar por la mamá y que se dé cuenta de las dificultades que implica ser la mamá, ¿no? Y entonces va ordenando la casa. Y nunca se acaba. Mira, por ejemplo, aquí termina de limpiar la planta baja y los chicos ya están haciendo ahí su relajo en la planta alta, ¿no? Sí. Se da cuenta, definitivamente se da cuenta de lo que implica ese trabajo. Totalmente. Arduo, no les voy a contar el final, pero sí les voy a contar que cuando finalmente los encuentra, en lugar de comérselos, los regaña y les dice, bueno, es que ustedes de verdad no tienen idea de cuánto dificultad hay en estarlos manteniendo quietos, que no se ponen a pensar que puede venir un lobo a comérselos y cómo va a encontrar la casa. Entonces, es muy gracioso. Las ilustraciones de Sebastián Meschenmosa son increíbles. Es un gran ilustrador. Sí. Pensemos también que la concepción... Y qué suave trazo, ¿verdad? Y los colores, la paleta, todo es la concepción muy amable. del libro álbum, como bien lo mencionábamos un poquito antes de empezar, Rita, es este libro como objeto. Es decir, por ejemplo, en esta versión, la historia empieza a contarse desde las guardas. O sea, ni siquiera empezamos a la historia como tal cuando ya nos está dando información del lobo. Y entonces nos pone a este lobo maquillándose y arreglándose como la mamá cabra. Entonces, es un... Ay, lo quiero, definitivamente. Es una reescritura. Sí, no, qué bonito. Y un recuento con la maternidad, ¿no? Definitivamente, porque ahora, hoy por hoy, estamos siendo cada vez más conscientes de todas las cargas que implica esa ardua labor. Entonces recuérdenlo, porque luego siempre estamos diciendo, ay, ¿qué le llevo a mi sobrino? ¿Qué le doy al niño, tal, a la niña? Son Los 7 tremendos cabritos, una muy buena opción, y es de Sebastián Meschenmosa. Sí. Muy bien, estupendo. Y ahí tenemos esa opción. Y traes otro por ahí. Por acá tenemos otro que es muchísimo más denso. Es La madre y la muerte. En este caso, Alberto Laiseca, que es el autor, retoma un cuento clásico de Andersen. El cuento clásico original se llama Historia de una madre, y es una historia, la verdad es bastante trágica, porque se trata de una madre a quien le es arrebatado su hijo por nada más y nada menos que la muerte, ¿no? En el cuento original lo que sucede es que la muerte se lleva al hijo y la madre va siguiendo a la muerte, pero no es nada fácil porque en su camino todos los elementos con los que se va encontrando le van a pedir algo a cambio para dejarla pasar y dejar seguir su camino, ¿no? Por ejemplo, la noche le pide que le cante, la zarza le pide que la abrace, sabiendo que la zarza es un árbol lleno de espinas. El río le pide sus ojos porque son perlas muy brillantes y el río lo quiere tener. Entonces la madre va entregando cosas y cosas para poder finalmente llegar a la casa de la muerte. En la versión original lo que sucede es que ella llega antes que la muerte y encuentra ahí unos árboles, unas plantas que son los corazones de las personas. Y entonces cuando encuentra la del hijo, le dice, si la muerte no me quiere devolver a mi hijo, yo voy a arrancar estas plantas, ¿no? Y la muerte le dice, bueno, mira que en la planta de tu hijo, cerca de ahí hay varios destinos y uno de esos destinos no es nada favorable. Y entonces la madre, pese a que todo lo que perdió, ya no tiene ojos, ya está lastimada físicamente, también por ahí perdió, me parece, las piernas, también en la versión original, y le dice, no, la versión original tremenda. Si mi hijo va a sufrir, llévatelo, no me importa el sacrificio. Está bien, respeto la decisión de Dios. Si su decisión es que te lleves a mi hijo, llévatelo. Y la versión original es tremenda. Y esta no es más suave, la verdad. Y eso es muy interesante porque pensemos justo que, volviendo a este tema de los cuentos clásicos, muchos eran tremendos. Y entonces tuvimos como esta parte muy Disney, como de hacer las historias mucho más suaves, mucho más light, con siempre finales felices, cuando la realidad es que no tenemos que negarle esta posibilidad a las infancias de saber que estas historias también pueden ser trágicas. Y lo que dice Alberto Laiseca, muy interesante, es tenemos que enseñarle a los niños que los libros también, o la historia o este mundo también son monstruosos. Entonces, muchas veces, aunque no lo queramos,
Sí. Y entonces lo que hace él en esta historia, que además ilustra Nicolás Arizpe, un ilustrador argentino increíble también, y volvamos a este tema de las pinacotecas, mira nada más este trabajo. ¡Uy, qué belleza! Y algo muy interesante que hace Nicolás Arizpe, y que él lo ha hablado muchas veces, es ilustrar un libro así de fuerte. Es un reto en el sentido de que es tan fuerte que muchas veces podemos caer en imágenes que representen casi el morbo, ¿no? Y entonces lo que hace él es agarrar elementos muy simbólicos y representarlos. Por aquí. Bueno, oye, eso de verdad es un cuadro. O sea, eso totalmente. Sí, lo enmarcas y queda una ilustración hermosísima, ¿no? Y por acá sigue, por ejemplo, ilustrando, esta es la muerte cuando está llegando a la casa. Y si te parece bien, Rita, te puedo leer un fragmentito también de este libro. Por favor. Dice: como ninguna madre deja que le arrebaten a su hijo así nomás, la muerte tuvo que pasar sus dedos huesudos por el rostro de la madre para envolverla en un sueño mágico, en un hechizo. Después le quitó al niño y se fue. Y entonces vemos cómo la muerte se lleva al niño a su casa y todo el mundo, por ejemplo, aquí el río, le abren paso porque saben que la muerte, dice el río, me puede secar, la montaña dice, me puede deshacer, y entonces todos a la muerte lo que pida y le dejan pasar. Para la madre no es tan fácil. Y entonces en esta versión también le van pidiendo que deje cosas y cosas, ¿no? Que me parece que es muy representativo tanto de la versión original como de esta reinterpretación de Laiseca y de Arizpe, en donde la madre pues le otorga sus ojos al río, que mira este río que antes era muy calmado, ahora es un río que está tremendamente pues furioso, y también tenemos ahí a la madre ya con la venda en los ojos porque tuvo que darle sus ojos al río para poder pasar. Fíjate, sí, abordar estos temas con las infancias. Es que la vida es también muerte. Totalmente, totalmente. Y entonces hay muchos recursos en la literatura infantil para poder acercarse. Muchas veces hay otras historias que son como más justo, que tienen que ver con el duelo, y entonces se conduelen con los lectores, y está bien también hablarlo desde ahí. Pero algo que me parece muy interesante, por ejemplo, en esta historia, en este periodo de la historia, no nada más mexicana, sino me parece que mundial, en el que hay tanta violencia, y que esto que dice Laiseca de que tenemos también que enseñarles a los niños a que irremediablemente el mundo también es monstruoso, fíjate que tiene que ver mucho con el final y con el cambio que tiene con la historia original. Como te comentaba... sí, porque además este es un libro de muchas páginas. Sí, es que tiene dos historias. La otra también tiene que ver con una madre. Ahorita si tenemos tiempo también les cuento. Es 2 en 1. Ese es un 2 en 1. Y también volvemos a este concepto del libro como arte, como libro objeto. Tenemos esta portada que es la de la madre y la muerte, y cuando le das la vuelta tenemos esta otra portada que es la partida de Chimal. Entonces, pero bueno, continuando con la madre y la muerte, que es la que sí retoma el cuento clásico, como les comentaba, en el cuento original tenemos esta resignación casi de la madre de decir, bueno... Al final te lo cedo, por decir, ¿no? Para que no sufra, porque es lo que no quiero, ¿no? Y entonces, de cierta forma, aunque la madre ya no está con su niño, pues termina de cierta forma bien porque ella sabe que tomó la decisión correcta para el bienestar de él. Creo que en esta versión, Laiseca no nos permite quizá ni siquiera ese pequeño... esa concesión, porque lo que sucede es que ella llega a la casa de la muerte, en esta ocasión llega después que la muerte, y la muerte está impresionada por todo lo que hizo la madre para llegar, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ya que estás aquí, te regreso a tu hijo. Y entonces pasan un par de páginas, y aquí voy así a hacer el spoiler, de que la madre vuelve a su casa y dice el texto, pero está muerto. Le devuelve el cadáver del niño, pero al final del día, pues no retoma la vida, pues es un cadáver. Y en ese sentido, y volviendo a este tema de la violencia, por ejemplo, me parece importante, y yo lo involucro mucho con estas madres, por ejemplo, que se la pasan la vida buscando, ¿no? A sus hijos que ya no pueden tener en vida, pero que finalmente van dejando una y otra cosa de sus vidas para poder buscarlos, que me parece muy fuerte, y que también podemos utilizar este tipo de historias para poder hacer el reflejo del espejo de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora que tú lo decías y que vemos qué buen acompañamiento hacen las ilustraciones y pues cómo ahí se van coincidiendo, ¿no? Los dramatismos y estas escenas. Yo lo que pensaba es que estas infancias seguramente oyen muchísimas cosas, mucho más de lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Totalmente. Porque fíjate, yo soy de una generación heredera bastante antes que tú. Entonces, por ejemplo, se nos restringía los horarios de la tele, impensar, o sea, no era pensable que un niño viera un noticiero. No eran cosas, bueno, en mi casa hasta teníamos prohibido ver los toros por la violencia, ¿no? Porque se pasaban las corridas por televisión. Claro. De alguna manera se podía controlar, pero ahora no se puede controlar esa información. Está llegando a las infancias de manera directa y además sabe Dios qué está despertando en ellos, ¿no? Totalmente. Y justo hubo un periodo en la literatura infantil en el que queríamos aparentemente blindar a las infancias de todos estos temas ríspidos y la verdad es que si uno no aborda estos temas, el mundo los va a alcanzar antes y ya los está alcanzando, entonces... Como este personaje que va caminando, ¿no? Y llega antes o llega después. Exactamente. Y entonces es imprescindible tener este tipo de materiales para poder dar un acompañamiento y para poder traer estos temas a la mesa y entonces sí abordarlos desde este momento de tranquilidad, ¿no? Por ejemplo. Y nada más también como para poner ahí un ejemplillo de lo que les decía de los elementos simbólicos de Nicolás Arizpe, algo que a mí siempre me llamaba la atención cuando abría este libro es que tenemos por aquí, no sé si se alcance a ver, pero unas ardillitas con unas máscaras. Y yo decía, qué interesante lección de Nicolás Arizpe. Para mí como que no me remitían a mucho. Y hace poco tuve la oportunidad de estar leyendo una entrevista y él decía, bueno, es que yo, por ejemplo, recojo muchos elementos culturales de muchas partes del mundo y estas máscaras son unas máscaras... rituales de una sección de África que están involucradas con la vida y entonces se las pongo a las ardillas porque también son animales como muy vivos, que están todo el tiempo corriendo, que están... y entonces después tenemos a los camaleones, que son todo lo contrario, que también tienen unas máscaras que están más bien involucradas con la muerte y entonces son completamente distintos. Y él dice, bueno, es que los camaleones son totalmente lo opuesto, son más bien animales que son muy sosegados, acá están, y estas máscaras son totalmente distintas. Y entonces, sí, de verdad, hay cada elemento en estas ilustraciones que no nada más es una cuestión de abordar el tema, que es muy fuerte, sino también de ver las ilustraciones con las infancias y decir, bueno, ¿a ti qué te transmite? ¿Qué elementos se encuentran? Detalle por detalle, ¿no? Exacto. O sea, ahí el intercambio con el niño puede ser de verdad de horas, porque además ellos también se fijan y tienen una imaginación desbordante, así que puede ser una actividad muy rica, muy importante de vivirse y de los temas, igual, como tú dices, igual van acompañando duelos, igual hacen que las madres también puedan transitarlos, ¿no? Totalmente. Está muy, muy, muy interesante estos dos cuentos. Ya vimos que hay 2 en 1 en este que estamos hablando de estas maternidades de la madre y la muerte, que es que retoma el cuento de Andersen, y esta es La partida, que también tiene que ver con como una madre y la muerte de su hijo, y este es de Alberto Chimal, es un mexicano, Laiseca es argentino, y no sé cuánto tiempo nos quede para ver si podemos llegar o lo dejamos para otra ocasión. Creo que lo podemos dejar para otra ocasión, que ya no importa que no sea mayo, pero de cualquier manera, bueno, son libros de formato pues grande, de lujo, hasta cierto, o sea, yo creo que sí son de lujo porque esas ilustraciones y este trabajo lo son. Y con estas historias, muchísimas gracias por mostrarlos aquí en Mucho Más que Dos, Heréndira Guzmán del Fondo de Cultura Económica. Nos esperamos con muchos más porque siempre veo que abres el maletín y salen cosas maravillosas. Que tengas un excelente día. Nos vamos a ver próximamente. Perfecto. Heréndira Guzmán nos comparte utilizando de ejemplo el libro Los 7 tremendos cabritos de Sebastián Meschemoscher sobre reencuentro con la maternidad a través de la reinterpretación de algunos textos clásicos y la importancia de la tradición oral en la concepción del mundo desde el imaginario infantil.
Todo mediante los elementos simbólicos presentados en ilustraciones bellísimas y narraciones conmovedoras adaptadas a las nuevas generaciones. Grandes recomendaciones para regalar o compartir con los consentidos de la casa, que les hará pasar un rato ameno, pero también de reflexión. Es indispensable seguir hablando sobre las maternidades, ya que está comprobado que son los cuidados los que sostienen al mundo.